La mañana comenzaba a surgir fría y densa, con nubes bajas cubriendo la ciudad como una manta gris que parecía querer engullir São Paulo. Clara Andrade caminaba apresurada por el centro, envuelta en su abrigo, mientras el viento cortante hacía que su cabello ondeara. Cada paso resonaba en las calles de piedra mojada, donde pocos se atrevían a salir de casa en una mañana tan gélida. Pero Clara, decidida, mantenía la mirada fija al frente. Estaba a punto de comenzar su primer día en la prestigiosa oficina Ferraz Barreto, y nada la detendría de dar el primer paso en su nueva vida. Mientras subía en el ascensor hasta el 27º piso del moderno edificio, sentía el frío del metal de las paredes contrastar con la leve pulsación acelerada que comenzaba a crecer en su pecho. Clara sabía que dentro de ese lugar, una nueva fase de su carrera iba a ser escrita, y tras la dolorosa ruptura que acababa de atravesar, se había prometido a sí misma: el trabajo sería su única prioridad. El ding del ascensor la hizo parpadear, como si despertara de un trance. Las puertas se abrieron, revelando el amplio y elegante vestíbulo de la oficina. Todo era perfecto. Vidrios relucientes, mármol imponente, cada detalle reflejaba el poder y la frialdad de aquel ambiente. Respiró hondo antes de atravesar la puerta de cristal, tratando de ahogar la ansiedad que sentía, pero nada podría haberla preparado para lo que sucedió en cuanto entró. Clara Andrade, ¿cierto? La voz profunda y firme cortó el aire, haciendo que se detuviera de inmediato. Era él, Rafael Ferraz, el socio director. Levantó la mirada lentamente, y allí estaba él, apoyado en la mesa de reuniones, con las manos en los bolsillos del traje bien cortado, los ojos penetrantes fijos en ella. Era aún más impresionante de lo que las fotos que había visto en búsquedas apresuradas la noche anterior. Alto, con una presencia casi intimidante, Rafael exudaba confianza. Su cabello ligeramente canoso solo realzaba la fuerza que emanaba, y sus labios esbozaron una sonrisa enigmática, que Clara tuvo dificultades para interpretar. «Sí, soy yo, Clara. Es un placer finalmente conocerlo, señor Ferraz». Intentó mantener el tono profesional, pero algo en la forma en que él la miraba la dejó desconcertada. Se alejó de la mesa y caminó hacia ella con pasos firmes, deteniéndose a pocos centímetros de ella. El perfume amaderado que usaba la envolvió, y Clara tuvo que esforzarse para no perderse en ese momento. «Rafael, solo Rafael, por favor», corrigió suavemente, los ojos recorriendo el rostro de ella, como si la estuviera estudiando. «Y diría que el placer es todo mío». La última frase salió en un tono bajo, casi como un secreto compartido entre ellos. Clara tragó en seco. Ese primer contacto estaba lejos de ser lo que esperaba. Se sentía atraída por una fuerza que intentaba ignorar. Recordando su promesa interna, respiró hondo y alejó cualquier distracción. «Estoy lista para comenzar. ¿Puede presentarme los casos con los que voy a trabajar?» Rafael no respondió de inmediato. Sus ojos aún recorrían a Clara con un interés contenido, un juego de poder silencioso, y ella sabía que él era consciente del impacto que tenía. Entonces, tras un momento que pareció alargarse más de lo necesario, asintió. «Empecemos, entonces. Quiero ver de qué eres capaz». Ambos se dirigieron a la sala de reuniones, una vasta extensión de vidrio y metal, con vistas deslumbrantes de la ciudad. Rafael le entregó algunos archivos, pero parecía más interesado en la expresión de Clara que en los documentos que sostenía. La sala estaba vacía, excepto por los dos, y el silencio entre ellos comenzaba a adquirir un peso incómodo, cargado de algo indefinible. «¿Sabes, Clara?», dijo él, con una voz suave, pero cargada de intenciones ocultas. «No todos logran sobrevivir aquí. El ambiente es intenso, implacable, exige control». Ella levantó los ojos, encontrando los de él, que ahora brillaban con algo peligroso, casi desafiante. «El control nunca ha sido un problema para mí», respondió con firmeza, sin romper el contacto visual. Rafael sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se acercó un poco más, invadiendo el espacio personal de ella, pero sin tocarla. Solo la tensión de la proximidad entre los cuerpos hacía que el aire pareciera más pesado, casi opresivo. «Ahí veremos eso de cerca, entonces», murmuró, mientras sus ojos bajaban brevemente a los labios de ella, antes de alejarse súbitamente,
como si el juego acabara de comenzar. Clara, por un momento, sintió que su corazón aceleraba más de lo habitual, pero retrocedió mentalmente. Yo dije que esto no pasaría, reafirmó la promesa a sí misma, mientras Rafael volvía a un tono práctico y comenzaba a discutir los casos. Pero algo en ese intercambio inicial quedó en el aire, como una promesa no dicha, algo que no podía simplemente alejar. Y así, el primer día de Clara comenzó con una mezcla de expectativa y tensión. La oficina, que debería ser un santuario de enfoque y profesionalismo, ya cargaba la marca de una conexión intensa, aunque no asumida. Clara se sumergía en los archivos apilados sobre su mesa, los dedos deslizándose por las hojas mientras sus ojos recorrían las líneas de texto con una atención casi meticulosa. El caso de fraude ambiental que Rafael le había encargado analizar era complejo, lleno de detalles oscuros que parecían multiplicarse con cada nueva página. Aún así, su mente insistía en vagar hacia las últimas horas. La forma en que él la había mirado esa mañana, como si hubiera algo más bajo la superficie profesional, algo que la hacía sentir un calor inexplicable cada vez que recordaba la proximidad entre ellos. «Concéntrate, Clara», repetía para sí misma, tratando de enfocarse en el trabajo. Entonces, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista para ver a Rafael entrando sin pedir permiso. Cerró la puerta detrás de sí, el clic resonando en la sala como una especie de aviso silencioso. Había algo diferente en la expresión de él esta vez, algo menos formal y más personal. «Espero que te estés adaptando bien», dijo con un tono que parecía demasiado casual, pero sus ojos no dejaban dudas. No estaba allí solo para preguntar sobre el trabajo. Se acercó, sus ojos oscureciéndose a medida que disminuía la distancia entre ellos. «¿Estoy bien? Sí», respondió Clara, tratando de mantener el tono profesional, aunque sentía la presión de esa presencia. Se levantó, preparándose para entregar los informes que había preparado, pero Rafael hizo un gesto con la mano para que se detuviera. «Relájate», murmuró, su voz grave cortando el aire. «No necesitamos hablar de trabajo ahora, Clara. Aún hay mucho tiempo para eso». Se posicionó cerca de la mesa, inclinándose de tal manera que su cuerpo estaba peligrosamente cerca del de ella. Clara podía sentir el calor que emanaba de él, y el ambiente, antes lleno de papeles y responsabilidades, ahora parecía vibrar con otra energía. La tensión crecía entre ellos, cargada por algo que ambos intentaban ignorar, pero que se volvía cada vez más imposible de contener. «¿Sabías que te observé desde el momento en que entraste aquí esta mañana?», continuó, y había una leve sonrisa en sus labios, una que no podía ocultar lo que había detrás. «Tan concentrada, tan determinada, parece que llevas el mundo sobre los hombros». Clara sintió su corazón latir más rápido, pero no se dejó intimidar. «Es parte del trabajo», respondió, la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Sabía que estaba jugando un juego peligroso allí, y que Rafael también lo sabía. Se acercó un poco más, los dedos deslizándose por el borde de la mesa, casi como si quisiera tocar su mano, pero manteniendo el control de sí mismo. «¿Siempre has sido tan controlada, Clara?». La pregunta la desarmó por un momento. Había algo en sus palabras, en la forma en que las decía, que la hacía cuestionar sus propias certezas. La mirada de él era casi desafiante, como si supiera exactamente lo que eso provocaba en ella. Un calor comenzó a subir por su cuerpo, haciéndola sentirse vulnerable y deseosa al mismo tiempo. «Yo intento serlo», admitió, los ojos fijos en los de él, pero había una vacilación en su voz, algo que no pasó desapercibido por Rafael. Se inclinó aún más, ahora lo suficientemente cerca para que Clara pudiera sentir su aliento en su piel, y murmuró: «¿Alguna vez has pensado en dejar de intentar, solo por un momento?». El silencio que siguió fue casi insoportable. Clara sintió su cuerpo reaccionar, una ola de calor apoderándose de ella de forma incontrolable. Sabía que había algo más en ese encuentro, algo que ambos estaban evitando nombrar, pero que era imposible de ignorar. Por un segundo, pensó en retroceder, en mantener la distancia profesional que se había prometido a sí misma que mantendría. Pero cuando sus ojos encontraron los de Rafael una vez más,
Todo ese autocontrol pareció vacilar. Rafael, la palabra escapó de sus labios, suave, como si llevara un peso que ya no podía contener. Él la miró con intensidad, como si hubiera estado esperando ese momento, y luego se acercó un poco más, sin prisa. Sus dedos finalmente tocaron la mano de ella, un gesto casi imperceptible, pero cargado de algo que hizo que el cuerpo de Clara temblara levemente. El contacto fue breve, pero la sensación que dejó fue como una corriente eléctrica recorriéndola, incendiando todo por dentro. «Sé que tú también sientes esto», dijo Rafael, con la voz baja y grave, mientras su mirada la penetraba. «Esta tensión. No sirve de nada fingir que no está sucediendo». Clara ya no podía ignorar. Su cuerpo traicionaba todas las promesas que se había hecho a sí misma. Sus labios entreabiertos, el pecho subiendo y bajando con la respiración acelerada, y la mirada que devolvió a Rafael eran pruebas claras de que él tenía razón. La tensión entre los dos crecía con cada segundo, y en ese momento parecía imposible controlar lo que fuera que estaba sucediendo. Pero entonces, como si una ola de realidad la golpeara de repente, Clara se apartó, levantándose abruptamente y rompiendo el contacto entre ellos. «No puedo», dijo, la voz firme, aunque su cuerpo aún temblaba con la proximidad. «Esto no puede suceder». Rafael permaneció donde estaba, los ojos de ella aún ardiendo en su mente, pero no hizo ningún movimiento para detenerla. Solo sonrió, esa sonrisa cargada de algo que ella aún no podía descifrar completamente. «Tienes razón, Clara», murmuró. «No ahora, pero esto está lejos de haber terminado». Clara estaba frente al espejo del baño de la oficina, las luces frías iluminando su expresión inquieta. Sus ojos fijaban el reflejo de una mujer que, por fuera, parecía completamente en control. El cabello recogido de manera impecable, el lápiz labial aún intacto, la postura erguida. Pero por dentro, la tormenta que se agigantaba era incontrolable. La escena con Rafael minutos antes se repetía en su mente, cada palabra, cada gesto, haciéndola cuestionar su propia capacidad de mantener las promesas que se había hecho a sí misma. «No dejes que esto suceda», pensó, respirando hondo mientras intentaba recomponer sus pensamientos. El reflejo no traía respuestas, solo el rostro de una mujer dividida entre el deseo y la razón. «Esto no puede suceder», repitió en voz baja, como si le dijera a sí misma lo que necesitaba recordar. Pero el sonido de su propia voz parecía hueco, casi una mentira en la que se esforzaba por creer. De repente, un suave golpe en la puerta la hizo congelarse. Clara miró fijamente al espejo por un segundo antes de girarse. La puerta se entreabrió y Rafael estaba allí, parado en el pasillo. Su presencia inmediatamente la hizo sentir un calor subir por su cuerpo. «Estaba esperando que pudiéramos terminar esa conversación», dijo, la voz tan calma como firme, pero había algo más en las entrelíneas, algo que no necesitaba verbalizar. Clara tragó en seco, forzándose a mantener la compostura. «No hay nada más que hablar, Rafael. Ya lo dejé claro». Él dio un paso al frente, cruzando el umbral de la puerta y dejando que el pasillo detrás de él se desvaneciera. Ahora estaban solos, el sonido distante de la oficina desapareciendo, dejando solo el silencio y la creciente tensión entre los dos. «¿De verdad crees que ha terminado?», murmuró Rafael, su voz grave cargada de una insinuación que hacía que el aire pareciera más pesado a su alrededor. «Porque sé que sientes lo mismo que yo». Clara se giró, mirándolo, tratando de mantenerse firme. «No va a suceder, no aquí, no ahora». Él dio un paso más, acortando la distancia que aún quedaba entre ellos. Sus ojos fijos en los de ella, intensos, desafiantes, como si estuviera decidido a ponerla a prueba, a hacer que bajara esa guardia que se mostraba frágil ante él. «Puedes decirme que no quieres», dijo suavemente, acercándose aún más, «pero tu cuerpo dice otra cosa». La mano de él rozó levemente el brazo de ella, los dedos trazando un camino lento hasta la muñeca. El toque era sutil, pero lo suficiente para hacer que la piel de Clara se erizara. Ella se alejó instintivamente, un movimiento breve, pero que denunciaba cuánto estaba al borde de perder el control del que tanto se enorgullecía.
Rafael, esto tiene que parar. Él no se movió, pero sus ojos descendieron lentamente por el rostro de ella, como si memorizara cada detalle, cada rasgo que la hacía única. Había algo en su mirada que la hacía arder por dentro. No era solo el deseo evidente, sino una curiosidad intensa, un anhelo de descubrir más sobre ella, de ir más allá de la fachada controlada que ella tanto insistía en mantener. ¿Realmente quieres que pare? La pregunta salió baja, casi susurrada, y Clara se dio cuenta de que él ya sabía la respuesta antes de que ella pudiera formular algo. La verdad era que no sabía más lo que quería, o tal vez sí lo sabía, pero estaba tratando de convencer a sí misma de lo contrario. Cruzó los brazos, en un intento de protegerse a sí misma, pero su respiración ya era irregular, traicionando cualquier apariencia de firmeza que intentaba proyectar. No podemos hacer esto. ¡Es un error! Rafael finalmente se acercó lo suficiente para que sus cuerpos casi se tocaran, y Clara sintió la tensión entre ellos alcanzar un ápice. Él no la tocó de nuevo, pero la proximidad hizo que el aire vibrara. Sus ojos estaban clavados en los de ella, y por un momento, todo lo que Clara sentía era el deseo avasallador que tanto intentaba ignorar. «Los errores son inevitables», dijo él con una sonrisa ligera en los labios. Una sonrisa que prometía cosas que Clara sabía que no debería aceptar. Pero algunos errores valen la pena. No pudo evitar el temblor que recorrió su cuerpo al escuchar eso. Su mente luchaba por encontrar un argumento, una razón que la hiciera alejarse de él en ese momento, pero todo lo que podía sentir era el calor creciente, el deseo pulsante que se intensificaba con cada segundo. De repente, Rafael retrocedió un poco, pero sus ojos aún la devoraban. Estaba provocando, jugando un juego peligroso, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Te voy a dar espacio, por ahora», murmuró, la voz cargada de promesas no dichas. «Pero debes saber que esto entre nosotros no va a desaparecer simplemente, Clara. Puedes negarlo, si quieres, pero no por mucho tiempo». Se dio la vuelta lentamente, dejándola allí, sola con sus pensamientos y ese vacío que ahora llenaba el aire a su alrededor. Clara intentó respirar hondo, pero la presión en su pecho aún estaba allí, apretando, recordándole que, por más que intentara, el deseo no sería algo tan fácil de ignorar. Cuando él salió, el sonido de la puerta cerrándose resonó en la sala, dejando a Clara sola, frente al espejo una vez más. Pero ahora, en lugar de ver la imagen de una mujer en control, todo lo que veía era alguien al borde de perder la batalla que libraba contra sí misma. La oficina estaba sumergida en un silencio inquietante esa noche. Las luces artificiales de la ciudad brillaban a través de la enorme ventana de la sala de reuniones, reflejándose en las superficies de vidrio y acero que parecían aumentar la sensación de frialdad e impersonalidad de ese espacio. Clara estaba sentada a la mesa, el laptop abierto, pero sus pensamientos distantes. El caso de fraude ambiental que estaba analizando exigía atención máxima, pero su mente no podía desconectarse de los últimos encuentros con Rafael. «Concéntrate, Clara», repetía para sí misma, mientras sus ojos recorrían una vez más los documentos frente a ella. Pero la proximidad de él, la tensión palpable, la promesa sutil que Rafael había dejado en el aire, todo eso la atormentaba. La puerta de la sala se abrió sin aviso, y Rafael entró, con una carpeta de documentos en la mano. Su semblante era serio, como si estuviera allí solo por negocios, pero había algo en sus ojos que denunciaba que ese no era solo otro encuentro laboral. Cerró la puerta detrás de sí, y el sonido resonó por la sala vacía, dejando clara la intimidad de ese momento. «Necesito revisar algunos detalles contigo sobre el caso», dijo, su voz baja y controlada, pero cargada de una tensión que hacía que el aire pareciera más denso a su alrededor. Clara se enderezó en la silla, tratando de recuperar el enfoque. «Claro, ¿qué necesitas revisar?» Rafael se acercó, colocando la carpeta sobre la mesa, y mientras hablaba sobre las inconsistencias en el contrato que estaban analizando, el tono de su voz era calmado, pero cada palabra parecía tener un peso mayor del necesario. Clara intentaba concentrarse en los papeles, pero la presencia de él a su lado la hacía sentir cada vez más vulnerable. Su perfume amaderado, la proximidad de su mano en el respaldo de la silla, todo contribuía al aumento de esa tensión.
Él se detuvo de hablar por un momento, y Clara se dio cuenta de que el silencio que siguió no era más sobre el trabajo. Rafael se giró ligeramente, inclinándose de forma que su rostro quedara cerca del de ella, lo suficiente para que Clara sintiera su respiración contra su piel. «Estás distraída», dijo él, su voz ahora con un toque de provocación. «¿Qué te está sacando el foco, Clara?» Ella intentó responder rápidamente, pero su voz falló por un segundo, mientras su cuerpo reaccionaba a la proximidad de él. «Yo solo estoy tratando de concentrarme en el caso, nada más». Rafael sonrió, pero no era una sonrisa casual. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente el efecto que tenía sobre ella. Dejó que sus dedos rozaran levemente el brazo de ella, un toque casi imperceptible, pero que incendió su piel como si fuera una provocación deliberada. «¿Estás segura?», murmuró, con la mirada clavada en la de ella, dejando claro que sabía que había algo más, «porque parece que estás luchando contra algo». Clara sintió el calor subir por su cuerpo y trató de alejarse de esa sensación. «Rafael, este no es el momento». Él la interrumpió, su voz suave, pero firme. «Este momento es exactamente lo que está pasando, Clara, y tú lo sabes». Ella sintió su cuerpo reaccionar a esas palabras, al toque breve pero profundo que él dejaba mientras sus dedos recorrían su brazo de manera calculada. Era como si cada gesto, cada palabra, estuviera cargado de algo más, algo que Clara no sabía si podía seguir negando. «Yo no puedo», dijo finalmente, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. «No podemos hacer esto». Rafael se acercó un poco más, y ahora estaban lado a lado, los cuerpos casi tocándose. El olor de su perfume era intoxicante, y Clara se dio cuenta de que, en ese momento, ya no había más barreras. Su corazón latía rápido y la tensión entre los dos era casi sofocante. «¿Por qué no?», preguntó él, la voz seductora pero no agresiva. «¿Estás diciendo que no quieres? ¿O estás diciendo que no debes?». Clara trató de mantener la distancia mental que había construido, pero las palabras de él la desarmaban a cada instante. «Tiene razón», pensó, casi admitiendo para sí misma que la atracción entre ellos era innegable. «Rafael», comenzó, pero su voz fue interrumpida por el toque repentino de la mano de él sobre la suya. Era un toque ligero, pero lo suficiente para encender algo dentro de ella que había estado reprimido durante mucho tiempo. El calor de aquel simple contacto se expandió por su cuerpo como fuego. Él se inclinó un poco más, y ahora sus labios estaban cerca de su oído, la voz baja, íntima. «Sé que sientes lo mismo que yo. Entonces, ¿por qué seguir fingiendo que esto no está pasando?». El sonido de su respiración se mezclaba con la de ella, y Clara sintió una ola de deseo tomarla, pero luchaba contra eso. Luchaba contra la urgencia de ceder. Sin embargo, su cuerpo ya respondía, traicionando cada palabra de negación que estaba a punto de salir de su boca. Entonces, en un movimiento inesperado, Rafael se alejó lentamente, dejando el aire entre ellos vibrar con lo que no había sido consumado. Se levantó, tomando la carpeta de documentos con una calma inquietante, como si tuviera el control de toda la situación. «Termina de revisar esto», dijo, ahora en un tono controlado nuevamente, volviendo al profesionalismo con una facilidad desconcertante. «Tenemos una reunión mañana temprano». Clara parpadeó, aún sintiendo la electricidad en el aire, sin saber si se sentía aliviada o frustrada por el repentino cambio de clima. Pero mientras Rafael salía de la sala, sabía que ese juego entre ellos estaba lejos de terminar. Lo que fuera que estaba pasando, todavía no había llegado a su clímax, y Roz, en el fondo, no estaba segura de cuánto tiempo más podría resistir. El apartamento de Clara, en Vila Madalena, estaba envuelto en una oscuridad suave, iluminado solo por la luz de la ciudad que entraba por las grandes ventanas. Estaba sentada en el sofá, con los documentos del caso de fraude ambiental esparcidos sobre la mesa de centro. Sus ojos recorrían las palabras, pero su mente estaba distante, perdida en las últimas interacciones con Rafael. Las palabras de él aún resonaban en su mente. ¿Por qué seguir fingiendo que esto no está pasando? Sabía que algo estaba sucediendo. La tensión entre los dos se intensificaba en cada encuentro, como una llama que intentaban sofocar, pero que solo se hacía más fuerte.
De repente, el celular vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Clara tomó el aparato y vio un mensaje de Lucas. Lucas: Clara, ¿estás bien? ¿Podemos hablar? Clara suspiró. Lucas, su amigo de infancia, siempre había sabido cómo percibirla, incluso a la distancia. Pero estaba demasiado cansada para explicar lo que estaba sucediendo, especialmente porque ni siquiera ella entendía. En lugar de responder, dejó el celular a un lado y se levantó, caminando hacia la ventana. El aire de la noche estaba fresco, pero el calor que sentía venía de dentro. No puedo dejar que esto suceda, pensó, pero la promesa que se hacía a sí misma parecía cada vez más frágil. Un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio de la sala. Clara frunció el ceño. No estaba esperando a nadie. Atravesó el apartamento en pasos lentos, el corazón acelerándose sin razón aparente. Al abrir la puerta, encontró a Rafael. Estaba allí, parado en el pasillo, con una expresión seria. Vestía un traje oscuro, aún impecable, a pesar del final de un largo día de trabajo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con esa intensidad familiar que Clara reconocía, la misma que la había desconcertado desde el primer día. ¿Podemos hablar?, preguntó, la voz baja, cargada de algo que ella no podía identificar por completo, pero que ya había comenzado a sentir. Clara dudó por un momento, pero sin decir nada, dio un paso a un lado, permitiéndole entrar. Rafael cruzó la sala lentamente, sus ojos evaluando el ambiente acogedor, hasta que se detuvo frente a las enormes ventanas, observando la ciudad a su frente. El silencio entre ellos era espeso, casi tangible. ¿No sueles atender a colegas de trabajo en casa?, preguntó él, volviéndose hacia ella, una leve sonrisa en los labios, pero la tensión en sus ojos era inconfundible. No eres un colega de trabajo común, Rafael, respondió ella sin pensar, dándose cuenta del peso de sus propias palabras casi de inmediato. Rafael inclinó la cabeza, como si estuviera procesando lo que ella había dicho, antes de acercarse lentamente. Tienes razón, no lo soy. El ambiente se volvió súbitamente más denso. Estaba lo suficientemente cerca ahora para que Clara sintiera el calor de su cuerpo. La energía que emanaba de él era casi palpable, y el silencio entre ellos parecía cargar todo lo que no se decía. Clara sabía que estaba al límite, al borde de una línea que, si cruzada, no tendría vuelta atrás. Y aún así, no podía alejarse. ¿Por qué estás aquí, Rafael?, preguntó ella, su voz suave, pero con un toque de nerviosismo. Sus ojos lo encaraban, buscando respuestas. Él dio un paso más, quedando a pocos centímetros de ella. Sus ojos encontraron los de Clara, y por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. No he podido dejar de pensar en ti, admitió él, sin rodeos. Desde el momento en que entraste a la oficina, supe que esto iba a suceder. Clara sintió que su estómago se hundía, y su cuerpo reaccionó al escuchar eso. Ya no era una cuestión de deseo reprimido o de tensión mal resuelta. Era real, era inevitable. Rafael, yo... Pero antes de que pudiera terminar la frase, él levantó la mano, los dedos rozando suavemente la lateral de su rostro, con una suavidad que la hizo contener la respiración. Sé que estás luchando contra esto. Lo veo en tus ojos cada vez que nos encontramos. Pero dime, Clara, ¿por qué luchar contra lo que quieres? La mano de él descendió lentamente por su cuello, el toque suave, pero firme, hasta detenerse en la curva de su hombro. Cada movimiento, cada gesto, cargaba una intensidad controlada, como si Rafael supiera exactamente lo que estaba haciendo, y cómo eso la dejaba incapaz de reaccionar. Intentó hablar, pero la cercanía de él, el calor, la tensión, todo le impedía encontrar las palabras adecuadas. Todo lo que podía sentir era el deseo creciente, el pulso en su cuerpo pidiendo ceder. Él estaba allí, tan cerca, y ya no podía fingir que no lo quería. Clara, susurró él, inclinándose un poco más, los labios peligrosamente cerca de los de ella. Si realmente quieres que me vaya, solo dímelo. Cerró los ojos por un segundo, intentando luchar contra la ola de deseo que la dominaba, pero era imposible. Cuando abrió los ojos de nuevo,
Los de él estaban allí, esperando, desafiándola a decir lo contrario, pero no dijo nada. El silencio fue la respuesta, y Rafael entendió. En un movimiento lento y deliberado, se acercó aún más, hasta que sus labios finalmente tocaron los de ella. Fue un beso suave al principio, pero cargado de todo lo que ambos habían reprimido. El calor entre ellos explotó, y Clara, sintiendo su cuerpo reaccionar, cedió por completo. Las manos de Rafael se deslizaron por su cintura, acercándola más, mientras el beso se profundizaba. Cada toque, cada movimiento era como una promesa cumplida, la promesa de que esto estaba destinado a suceder. El aire en la sala parecía desaparecer, y el mundo a su alrededor dejó de existir. En la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido distante de la ciudad despertando lentamente. El sol comenzaba a iluminar el apartamento, y ella parpadeó, tratando de ubicarse. Por un momento, creyó que el calor y el perfume que la envolvían eran solo vestigios de un sueño, pero luego sintió la presencia a su lado. Rafael estaba allí, dormido, con el brazo sobre su cintura, como si no quisiera dejarla ir. Clara se movió con cuidado, para no despertarlo, sintiendo el peso de las últimas horas. Lo que había sucedido la noche anterior fue una transgresión completa de todas las promesas que se había hecho a sí misma. Ella había cedido, y ahora todo estaba diferente. Pero no hubo arrepentimiento inmediato. Por el contrario, al mirarlo, sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Ese hombre, que hasta ayer representaba un límite infranqueable, ahora era parte de su realidad. Rafael se movió levemente, y Clara, sin querer despertarlo, se levantó silenciosamente de la cama, envolviendo su cuerpo con la sábana. Caminó hacia la ventana, las grandes cortinas danzando con la suave brisa de la mañana. La ciudad de São Paulo estaba a sus pies, vasta e indiferente a lo que acababa de suceder. Afuera, la vida seguía normalmente, mientras que dentro de ese apartamento algo había cambiado para siempre. ¿Estás huyendo de nuevo? La voz de Rafael la trajo de vuelta a la realidad. Se dio la vuelta, y allí estaba él, ya despierto, observándola con esos ojos intensos que parecían leer su alma. No parecía sorprendido, solo curioso. Clara, envuelta en un silencio tenso, buscó las palabras adecuadas, pero todo lo que logró fue un suspiro. Solo estaba tratando de pensar, respondió ella, su voz suave, aún cargada por lo que habían compartido la noche anterior. Rafael se levantó, su cuerpo aún sin prisa, como si el tiempo no existiera para él. Se acercó lentamente, las manos en los bolsillos de su pantalón de traje que aún llevaba puesto parcialmente. Cuando llegó hasta ella, sus dedos tocaron suavemente el hombro desnudo de Clara, bajando por la curva de su espalda. «¿Pensar en qué?», murmuró él, su voz tan baja que parecía más un susurro íntimo, mientras sus dedos hacían pequeños círculos en su piel. ¿En lo que sucedió? ¿O en lo que aún puede suceder? El cuerpo de Clara reaccionó a esa pregunta, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El toque de él era calculado, un recordatorio del poder que Rafael parecía tener sobre ella, algo que Clara aún intentaba entender. Se giró lentamente encontrando la mirada de él. «Rafael, esto complica las cosas. Sabemos que...» Él la interrumpió, inclinándose para besar la curva de su cuello, suavemente, pero con una intensidad que silenció cualquier pensamiento racional. El beso se deslizó hasta el hombro, y sintió el calor de ese toque esparcirse por su cuerpo como una corriente irresistible. «¿Realmente crees que puedes mantenerme a distancia ahora?», susurró contra su piel. «¿Todavía piensas que puedes resistirte?». Clara cerró los ojos, tratando de luchar contra la ola de deseo que volvía a crecer dentro de ella, pero era una lucha que ya había perdido antes de comenzar. Sintió los dedos de él recorrer su cintura, atrayéndola hacia él, hasta que no hubo espacio entre ambos. El olor de él, el toque, todo la envolvía nuevamente. Pero entonces, como si una sombra pasara por su mente, se alejó, respiró hondo, la realidad comenzando a infiltrarse en el calor de ese momento. «Esto no va a funcionar, Rafael», dijo con un tono más firme, aunque su voz traicionaba la duda.
No puedo dejar que esto afecte mi trabajo. Rafael la miró, evaluándola cuidadosamente, como si considerara cada palabra. ¿Y por qué esto afectaría tu trabajo, Clara? Eres excelente en lo que haces. No tienes nada que temer. Ella rió, una risa corta, sin humor. ¿Realmente crees eso? Las cosas son más complicadas de lo que quieres admitir. Él guardó silencio por un momento, sus ojos oscureciéndose, y Clara sintió el cambio de energía en el aire. Rafael, detrás de esa fachada controlada, estaba más involucrado de lo que él mismo admitiría. Dio un paso adelante, la mano sosteniendo la suya, los dedos entrelazados. «No te voy a dejar huir de esto», dijo calmadamente, pero con una fuerza que ella no podía ignorar. «Puedes tener miedo ahora, pero sé lo que está pasando entre nosotros. Esto es real. No necesitas fingir que no lo es». Las palabras de él penetraron profundo, y Clara sintió el impacto. Quería disentir, quería decir que él estaba equivocado, que eso no era posible, pero la verdad era que, en el fondo, ella también sabía que era real, que algo estaba creciendo entre ellos, y que fingir ser solo profesional ya no era una opción. Antes de que pudiera responder, el celular de Clara sonó. El sonido rompió el momento, llevándola de regreso a la realidad de manera abrupta. Miró el aparato sobre la mesa, el nombre de Lucas brillando en la pantalla. Un recordatorio incómodo de que su mundo no giraba solo alrededor de Rafael. Rafael percibió la vacilación en su rostro y miró el teléfono. ¿Lucas? Clara asintió lentamente, tomando el celular. Sí. Quiere hablar. Rafael observó el celular por un momento antes de mirar a Clara nuevamente. Él no es el único que te quiere, Clara. Recuerda eso. Sintió el peso de sus palabras, y mientras atendía la llamada de Lucas, Rafael se alejó, caminando hacia la ventana. El juego entre ellos no había terminado, y Clara sabía que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara tendría consecuencias que ya no podría controlar. Lucas, al otro lado de la línea, preguntó sobre el caso que él estaba investigando, tratando de ser casual, pero Clara percibió el tono de preocupación en su voz. Siempre se preocupaba más de lo que admitía. «Clara, necesitamos hablar en persona. Creo que hay algo que deberías saber», dijo él, la voz cargada de algo que ella no podía descifrar. Miró a Rafael, que permanecía de espaldas, observando la ciudad. «Lo sé, Lucas. Nos encontramos más tarde». Clara llegó al restaurante donde había acordado encontrarse con Lucas, el lugar discreto y elegante en un rincón tranquilo de la ciudad. Estaba inquieta, las últimas horas con Rafael aún ardiendo en su mente. La conexión entre ellos parecía haber atravesado cualquier barrera, y ahora no sabía cómo regresar. Pero Lucas era su puerto seguro, o al menos había sido. Y ahora, él estaba cada vez más presente, cada vez más preocupado, como si presintiera algo que Clara no estaba lista para admitir. Lo avistó en la mesa del fondo, la expresión de él más seria de lo normal, la mirada atenta a cada movimiento a su alrededor. Cuando Clara se acercó, él se levantó para saludarla, el rostro suavizándose momentáneamente al verla. «Clara», dijo con una sonrisa contenida, pero pronto volvió a la expresión preocupada. «Necesitamos hablar. Siéntate». Ella se deslizó en el asiento frente a él, sintiendo la energía tensa en el aire. «Me dejaste curiosa con esta urgencia, Lucas. ¿Qué está pasando?» Él miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y luego bajó la voz. «Tengo información sobre Rafael Ferraz que necesitas saber». El nombre de Rafael la hizo congelarse por un momento. El corazón de Clara se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué descubriste?» Lucas se inclinó hacia adelante, la voz aún más baja, cargada de una seriedad que hizo que Clara se diera cuenta de que esto no era solo una preocupación común. «Rafael está involucrado con un grupo de empresarios sospechosos, Clara. Cosas que no están apareciendo en los registros de la oficina. Corrupción, sobornos y tal vez cosas peores». Clara sintió la sangre helarse. Sabía que Rafael llevaba secretos, pero jamás imaginó que estuviera involucrado en algo tan sombrío. Intentó procesar la información, pero el impacto emocional de lo que había vivido con él aún reverberaba,
mezclándose con la creciente desconfianza. ¿Estás seguro?, preguntó, la voz ligeramente temblorosa. Sí, afirmó Lucas, sin dudar. He estado investigando esto desde hace un tiempo, y ahora estoy convencido de que él está escondiendo algo serio. ¿Y tú? Tú estás muy involucrada, Clara. Desvió la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Involucrada. Él no sabía cuán literal era eso, y al mismo tiempo, todo eso despertaba algo aún más confuso dentro de ella. Rafael era un hombre lleno de capas, y lo que Lucas estaba describiendo no concordaba con el hombre que ella conocía, o creía conocer. Necesito pruebas, Lucas, dijo, recuperando un poco de firmeza en la voz. No puedo simplemente creer en esto sin algo concreto. Entiendo, respondió él, suspirando, pero necesitas tener cuidado. Sé que él te atrae, sé que es difícil, pero este hombre puede ser peligroso. Las palabras de Lucas resonaron, y Clara sintió una punzada de culpa, no por lo que él decía, sino porque, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en Rafael. Y en ese instante, como si el universo conspirara para aumentar la tensión, su celular vibró. La pantalla parpadeó con un mensaje. Era de Rafael. Rafael. Necesitamos hablar. Ahora. Clara miró el teléfono, el corazón latiendo rápido. Lucas percibió el cambio de expresión en su rostro, y su mirada se oscureció. «Es él, ¿no?», preguntó Lucas, la voz cargada de frustración. «¿Vas a correr de vuelta a él, Clara? ¿Aún después de todo lo que te dije?» Ella dudó por un segundo. La voz de Lucas resonando con la verdad brutal de alguien que se importa, pero que no entiende lo que ella sentía. Lucas, necesito resolver esto. No puedo simplemente huir. Lucas movió la cabeza, decepcionado. Cuidado, Clara. Él te arrastrará a algo de lo que no podrás escapar. Clara tragó en seco, levantándose lentamente de la mesa. Te prometo que tendré cuidado. Pero Lucas lo sabía. La conocía desde siempre, y sabía que, de alguna manera, Clara ya estaba demasiado involucrada para dar marcha atrás. Ella salió del restaurante, y la noche de São Paulo parecía más pesada. El viento frío cortaba su piel mientras Clara caminaba por las calles en dirección al apartamento, el teléfono aún en la mano. Cuando finalmente se detuvo frente al edificio, respiró hondo y escribió una respuesta para Rafael. Clara, estoy en casa, puedes venir. El silencio entre el envío del mensaje y la respuesta pareció una eternidad, pero minutos después, él respondió, Rafael, ya estoy aquí. Ella miró hacia adelante y, al final de la calle, el auto de Rafael se acercaba. El faro iluminó brevemente su rostro, antes de que él estacionara. Rafael salió del auto, vistiendo un traje impecable, la expresión seria, pero los ojos revelando algo más, un deseo contenido, una urgencia que Clara no podía descifrar completamente. Él caminó hasta ella, sin prisa, pero la tensión entre los dos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Me llamaste aquí», dijo suavemente, deteniéndose frente a ella. «¿Qué está pasando, Clara?» Ella sintió su mirada atravesarla, y el peso de las palabras de Lucas aún flotaba sobre ella. Pero, en ese momento, todo lo que podía sentir era la proximidad de Rafael, la fuerza con la que él la atraía. «Yo necesitaba verte», admitió, la voz baja, pero cargada de confusión. Rafael dio un paso adelante, lo suficiente para que Clara sintiera el calor que emanaba de él. Sus dedos tocaron su rostro, un gesto lento y controlado, pero que hizo que el cuerpo de Clara se encendiera. «Dije que esto no iba a desaparecer», murmuró, acercándose más. «Y sabes que no puedes seguir fingiendo». Clara sintió las paredes desmoronarse. No importaba lo que Lucas había dicho. No importaban los secretos que Rafael pudiera ocultar. En ese momento, todo lo que existía era la intensidad entre ellos, el deseo incontrolable que los consumía. Sin decir más, Rafael la atrajo hacia él, sus labios encontrando los de ella en un beso urgente, cargado de todo lo que habían contenido por demasiado tiempo. Clara cedió completamente, las manos de Rafael sujetando su cintura mientras la presión de su cuerpo la mantenía contra la pared. El beso era una promesa y una perdición al mismo tiempo.
una caída de la que sabía que no habría retorno. Él se detuvo por un momento, los labios aún cerca de los de ella, mientras sus ojos, intensos y llenos de deseo, la miraban profundamente. «Necesito saber, Clara», dijo, la voz áspera, el calor de su cuerpo pulsando contra el de ella. «¿Confías en mí?» Ella dudó, el corazón martillando en su pecho. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, pero los ojos de Rafael, había algo más allí, algo que no podía descifrar. Ella lo deseaba, pero ahora la duda estaba allí, latente. «No, no sé», fue todo lo que pudo decir, su voz saliendo en un susurro. Rafael suspiró, los dedos aún entrelazados con los de ella, como si intentara sostener algo frágil. «Entonces déjame mostrarte», murmuró, antes de besarla nuevamente, esta vez más despacio, pero con la misma intensidad que los consumía. La noche se desarrollaba lenta y pesada. Clara y Rafael estaban en el apartamento de ella, la luz suave de las lámparas contrastando con la intensidad que flotaba en el aire. El silencio entre ellos era denso, como si ambos estuvieran esperando el próximo movimiento, la próxima palabra que rompiera ese impas. Clara sentía el calor del cuerpo de Rafael a su lado, y la proximidad entre ellos hacía que cada latido de su corazón se acelerara, pero la duda martillaba su mente, nublando el deseo que siempre parecía tomar el control cuando estaban juntos. Rafael, sentado al borde del sofá, la observaba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, incluso completamente vestida. No había dicho nada desde el beso en el pasillo. Solo la miraba, esperando que ella hablara, que se abriera a él de una manera que, hasta ahora, había evitado hacer. «Clara, ¿qué te está incomodando realmente?» Su voz era suave, pero había un peso en ella que la hizo estremecer. No estaba dispuesto a dejarla escapar de nuevo. Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo la presión creciente. «Lucas está investigándote», dijo, la voz más baja de lo que esperaba. «Él cree que estás involucrado en algo peligroso. Sobornos, esquemas, cosas que no aparecen en la oficina». Rafael no reaccionó de inmediato, pero su mirada se mantuvo fija en ella, como si estuviera evaluando cada palabra. Después de un largo silencio, se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. «¿Y tú le crees?» La pregunta vino directa, sin rodeos. Clara no sabía qué responder. Quería confiar en Rafael, pero la sombra de las palabras de Lucas era difícil de ignorar. Y, aún así, el hombre frente a ella era el mismo que la hacía perder el aliento, el mismo que la desafiaba a abandonar sus barreras. Él no puede ser todo lo que Lucas dice, pensó, pero la duda seguía ahí. «No sé en qué creer», admitió finalmente, su voz cargada de incertidumbre. «Pero necesito la verdad, Rafael». Él se levantó, caminando lentamente hacia la ventana, donde la vista de São Paulo parecía una pintura en movimiento. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, indiferentes a la tormenta emocional que Clara sentía desenrollarse dentro de ella. Rafael permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos perdidos en el horizonte, antes de volverse hacia ella. «La verdad es que hay cosas en mi pasado que preferiría mantener ahí», dijo, con la voz baja, pero firme. «Pero nunca hice nada que pusiera en riesgo lo que he construido. Nada que te pusiera en riesgo». Clara sintió aumentar la tensión. «Tú». Él estaba reconociendo que ella ahora formaba parte de su vida de una manera que él no había verbalizado antes, y eso la afectaba. «Entonces, ¿por qué Lucas está tan seguro de que estás escondiendo algo?», cuestionó intentando mantener la firmeza en la voz. Rafael volvió a acercarse, sus pasos lentos, pero llenos de propósito. «Lucas quiere protegerte, Clara. Siempre ha querido. Eso es obvio». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Clara pudo sentir el calor de su cuerpo irradiando. «Pero él no entiende lo que hay entre nosotros». La mirada de él era penetrante, casi desafiante, como si pidiera que ella lo desafiara de vuelta, que admitiera algo que aún estaba tratando de negar. «Entre nosotros», repitió, casi como si estuviera probando el peso de esas palabras. Rafael se inclinó,
los dedos tocando levemente el mentón de ella, forzándola a levantar los ojos para encontrar los de él. «Tú sientes esto, Clara. No sirve de nada intentar huir». Ella sintió el calor expandirse por su cuerpo con el toque de él, el deseo que siempre ardía a flor de piel cuando él estaba cerca. Los ojos de Rafael descendieron hasta los labios de ella, y Clara sabía lo que estaba por venir. Pero aún había una parte de ella que intentaba resistir. «Eso no responde a mis preguntas, Rafael», murmuró, incluso cuando su cuerpo comenzaba a ceder a la proximidad de él. Él sonrió, esa sonrisa cargada de confianza y misterio que la dejaba sin suelo. «Te daré todas las respuestas, Clara», prometió, con la voz suave, pero cargada de intenciones. «Pero primero, necesitas dejar de alejarme». Clara sintió el aire a su alrededor volverse más denso. Rafael se inclinó aún más, hasta que sus labios casi tocaron los de ella, la proximidad enviando una ola de calor por su cuerpo. «Sabes que deseas esto tanto como yo», susurró, los labios rozando levemente los de ella, sin aún consumar el beso. Era una provocación, una tentación que él sabía que ella no resistiría por mucho más tiempo. Y entonces, finalmente, Clara cedió. Cerró los ojos y, en un movimiento rápido, tiró de Rafael por la gola del traje, uniendo los labios en un beso que cargaba toda la tensión y el deseo que había reprimido hasta entonces. Él respondió con igual intensidad, sus manos deslizándose por su cintura, apretándola contra su cuerpo mientras el beso se profundizaba. Rafael la empujó suavemente contra la pared, sus cuerpos chocando con una urgencia que ambos habían sostenido por demasiado tiempo. Cada toque, cada movimiento estaba cargado de promesas no dichas, y Clara sintió el control que tanto apreciaba desvanecerse lentamente. «Clara», murmuró Rafael contra los labios de ella, interrumpiendo el beso solo lo suficiente para susurrar. «¿Confías en mí?» Ella abrió los ojos, sin aliento, mirándolo. El deseo en sus ojos era innegable, pero la duda aún estaba allí, mezclada con el torbellino de emociones. Pero en ese momento, con el cuerpo de Rafael tan cerca, la mente de ella nublada por el deseo, lo único que sabía era que no quería que eso terminara. «No lo sé», admitió, la voz saliendo en un susurro. Él la miró profundamente, como si estuviera tratando de descifrarla, y luego, sin más palabras, la besó nuevamente, más despacio esta vez, pero con la misma intensidad. Las manos de él exploraban su cuerpo con un toque firme, pero delicado, mientras murmuraba contra la piel de ella. «Te mostraré que puedes». Y por un instante, mientras se perdían en ese momento, Clara quiso creer que él tenía razón. Las horas siguientes parecían un borrón para Clara. Después del beso arrebatador que compartieron, ella y Rafael se habían entregado al deseo, pero, a diferencia de lo que esperaba, eso no alivió la tensión. Por el contrario, solo la dejó más fuerte, más compleja. Clara ahora estaba atrapada en una espiral de sentimientos contradictorios. Mientras se vestía, observó a Rafael por la ventana. Él estaba de espaldas, mirando la ciudad iluminada allá afuera, una figura imponente contra el brillo de las luces de São Paulo. La conexión entre ellos era innegable, pero la sombra de las palabras de Lucas aún flotaba en su mente. «Dijiste que me darías respuestas, Rafael», rompió el silencio, ajustándose la blusa y sintiendo el cuerpo aún caliente de los momentos anteriores. «Pero hasta ahora, solo me has dado más preguntas». Él se volvió lentamente, la mirada fija en ella, los ojos intensos como siempre. Rafael se acercó, las manos en los bolsillos del traje ahora desalineado. «Clara, soy un hombre que ha aprendido a mantener ciertos secretos por necesidad». Comenzó con la voz baja, controlada, pero había algo de vulnerable allí, una vacilación que ella no había visto antes. «No todo puede ser dicho de inmediato». Ella cruzó los brazos, el cuerpo aún sintiendo los vestigios de la proximidad de él, pero la mente más alerta. «Necesito saber sobre las acusaciones que mencionó Lucas. Sobornos, esquemas. ¿Realmente estás involucrado en eso?» Él dio un largo suspiro, como si estuviera cargando un peso desde hace tiempo. «Te he dicho que hay cosas en mi pasado que preferiría mantener allí, pero nunca he sido corrupto,
Nunca comprometí la ética de la oficina. Clara se dio cuenta de que él estaba eligiendo cuidadosamente las palabras, y eso la irritó. Entonces, ¿por qué Lucas está tan seguro de que estás escondiendo algo? Rafael la miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir hasta dónde llegaría con esa conversación. Lucas tiene razón al sospechar. Hay muchas cosas sucediendo que tú no sabes, Clara. Me he involucrado con personas poderosas, con intereses que van más allá de lo que la mayoría puede ver. Y, sí, eso puede ser peligroso. Ella sintió su estómago revolverse con esa admisión, pero al mismo tiempo, había algo magnético en la forma en que Rafael hablaba, como si él fuera un enigma que ella quería desesperadamente resolver. ¿Peligroso cómo? Lo desafió, dando un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. ¿Estoy involucrada en esto ahora? ¿Corro algún riesgo por estar aquí contigo? Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Ay, no corres riesgo, conmigo. La manera en que enfatizó la última palabra hizo que Clara sintiera un escalofrío. Pero hay fuerzas más allá de lo que puedo controlar. Si te quedas cerca de mí, necesitarás estar consciente de eso. Ella lo miró, tratando de descifrar ese enigma que Rafael representaba. ¿Y por qué debería quedarme, Rafael, con todas estas incertidumbres, con estos secretos? ¿Qué te hace pensar que debería quedarme? Rafael dio un paso hacia adelante, ahora tan cerca que Clara podía sentir el calor de su cuerpo otra vez, tan familiar, tan irresistible. Levantó una mano y tocó suavemente su rostro, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. «¿Por qué quieres?», murmuró, sus ojos oscurecidos con un deseo contenido. «Porque sabes que, por más que todo esto te asuste, lo que existe entre nosotros es más fuerte que cualquier cosa que pueda alejarte». Clara sintió la respiración atraparse en su garganta. Él tenía razón, pero odiaba cuánto tenía razón. Desde el momento en que conoció a Rafael, algo más profundo la ligaba a él, algo más allá de palabras o explicaciones racionales. Pero al mismo tiempo, el miedo era real. El misterio que rodeaba a Rafael la atraía, pero también la dejaba vulnerable de una manera que no estaba acostumbrada. «No puedo simplemente ignorar todo lo que está pasando», susurró, tratando de mantener el enfoque, incluso mientras su toque en su piel la dejaba mareada de deseo. «No te estoy pidiendo que ignores, Clara», dijo, su voz más baja, más íntima. «Te estoy pidiendo que confíes en mí. Y cuando sea el momento adecuado, te contaré todo». Clara quería creer, quería entregarse a esa promesa, al toque de él que hacía que su piel se encendiera como brasa. Pero, en el fondo, sabía que confiar en Rafael significaba entrar en un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Respiró hondo, tratando de aclarar los pensamientos, pero la proximidad de él, el olor amaderado que exhalaba, la estaba dejando nuevamente al borde de ceder completamente. «Esto es locura», murmuró, pero incluso mientras decía eso, sus dedos ya estaban sujetando la corbata de él, acercándolo más a ella. Rafael la observó, la sonrisa ahora más evidente, como si supiera que ella estaba al borde de caer nuevamente. «Locura sería luchar contra lo que está sucediendo entre nosotros», susurró antes de capturar los labios de ella en un beso lento, intenso, que hizo que el cuerpo de Clara cediera completamente al calor que sentía. Las manos de él la atrajeron firmemente por la cintura, uniendo sus cuerpos mientras el beso se profundizaba. Clara sabía que estaba perdiendo el control, pero a estas alturas, ceder parecía inevitable. Se separaron por un breve segundo, ambos respirando con dificultad, las miradas llenas de promesas no dichas. «Voy a descubrir la verdad, Rafael», murmuró contra los labios de él, sus manos aún atrapadas en la corbata, los cuerpos juntados. «Puedes intentarlo», respondió él, la sonrisa misteriosa de siempre, antes de besarla nuevamente. Pero, incluso mientras el deseo se apoderaba, Clara sabía que algo más grande estaba acechando. La mañana siguiente llegó silenciosa, como si la ciudad de São Paulo hubiera hecho una pausa momentánea, y Clara se despertó con el suave toque del sol invadiendo la habitación. Se dio vuelta en la cama y, por un instante, casi se olvidó de todo lo que había sucedido la noche anterior. Pero entonces,
Los detalles volvieron como una corriente, y sintió el peso de lo que estaba viviendo con Rafael. Él aún estaba allí, acostado a su lado, el rostro sereno, casi despreocupado. Clara lo observó por un momento, tratando de desentrañar las capas de ese hombre misterioso. Él había hablado sobre secretos, sobre peligros, pero nada parecía capaz de mantenerlos alejados. Había algo entre ellos que trascendía la razón, un deseo imposible de controlar. Rafael abrió los ojos lentamente, dándose cuenta de la mirada de ella. Una sonrisa perezosa apareció en sus labios mientras extendía la mano, acercándola más a sí mismo. «Buenos días», murmuró, la voz ronca de quien acaba de despertar. «Buenos días», respondió ella suavemente, tratando de ignorar el torbellino de pensamientos que invadía su mente. Él deslizó los dedos por el brazo de ella, un gesto ligero, pero que hizo que su piel se erizara. «Estás pensando demasiado, Clara». Ella rió levemente, pero no pudo ocultar la verdad. «Quizás debería pensar menos. Cuando estoy contigo». Rafael se inclinó, besándola suavemente en el cuello, haciendo que ella cerrara los ojos por un breve momento, rendida al toque de él. «O quizás deberías dejar de luchar contra lo que quieres». Ella sintió el calor de su boca contra su piel, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Pero había una sombra en la mente de Clara que no podía ser ignorada. Se alejó levemente, mirándolo a los ojos. «Rafael, ¿qué estamos haciendo aquí?» Él la miró, aún con esa sonrisa provocadora. Pero había algo en sus ojos que revelaba más profundidad. «Estamos viviendo lo que está sucediendo entre nosotros, Clara. Y sabes que esto no se va a ir». Ella suspiró, alejándose de la cama y levantándose. Se puso una camiseta larga y caminó hasta la gran ventana, observando la ciudad allá abajo. «Hablas como si fuera fácil, como si no hubiera consecuencias». Rafael también se levantó, recogiendo su camisa del suelo mientras se acercaba a ella, pero esta vez no la tocó. «¿Tienes miedo de las consecuencias? ¿O tienes miedo de que esto sea más de lo que imaginabas?» Ella lo miró, sintiendo el peso de la pregunta. Tenía razón. No se trataba solo de los secretos o los riesgos que Lucas había mencionado. Se trataba de lo que ella estaba sintiendo, de cómo Rafael estaba rompiendo las barreras que siempre había mantenido tan cuidadosamente erigidas. «No lo sé», admitió con la voz baja, casi un susurro. Rafael la observó durante un largo momento. Luego se acercó, deteniéndose detrás de ella. «No necesitas saberlo todo ahora», dijo, con una voz grave y reconfortante. «Pero necesitas confiar en mí». Clara sintió la proximidad de él, el calor del cuerpo de Rafael tan cerca que la hacía perderse una vez más. El dilema entre el deseo y la razón continuaba consumiendo sus pensamientos, pero allí, en ese instante, la atracción parecía siempre vencer. «¿Cómo puedo confiar, Rafael?», preguntó, girándose para encararlo de frente. «Cuando todavía hay tantas cosas que escondes de mí». Él la sostuvo por los hombros, su expresión volviéndose más seria. «Hay cosas que no puedo contarte ahora, pero te juro, Clara, nunca haría nada que te pusiera en peligro». Ella quería creer, quería entregarse a esa promesa, pero algo la hacía dudar. Las advertencias de Lucas aún resonaban en su mente, y sabía que, mientras estuviera con Rafael, estaba pisando un terreno peligroso. «Necesito más que promesas», dijo, con la voz cargada de emoción contenida. «Necesito la verdad». Rafael la miró durante un largo tiempo, como si estuviera luchando con sus propias barreras internas. Entonces, finalmente, suspiró, bajando los hombros levemente. «Hay mucho más en juego de lo que puedes imaginar, Clara. No se trata solo de la oficina o de los negocios. Se trata de personas que están por encima de mí, de nosotros, personas que controlan cosas que ni siquiera quieres saber». Ella sintió un escalofrío al escuchar eso. ¿Quiénes son esas personas? Él desvió la mirada por un segundo, como si elegir las palabras correctas fuera crucial. Personas que tienen poder. Poder suficiente para destruir reputaciones, carreras, vidas. Clara sintió que su corazón se aceleraba, y todo a su alrededor parecía intensificarse. ¿Y tú estás involucrado con esas personas?
Rafael volvió a mirarla, y por primera vez, Clara vio una chispa de vulnerabilidad en sus ojos. No tuve elección, pero ahora, todo lo que estoy tratando de hacer es mantenerte a salvo. Y eso significa que no puedo contarte todo, no ahora. La confesión de él la tomó por sorpresa, y por un momento, Clara no supo qué decir. Pero, al mismo tiempo, algo más se agitaba dentro de ella, el deseo de protegerlo, de estar a su lado, incluso si eso significaba enfrentar los riesgos. Había algo en ese hombre, algo más allá del misterio, que la hacía querer luchar a su lado. «Voy a descubrir lo que está pasando, Rafael», dijo, con una voz más firme, «con o sin tu ayuda». Él sonrió, una sonrisa que parecía una mezcla de orgullo y resignación. «Sé que lo harás. Eso es lo que más admiro de ti». Rafael dio un paso adelante, envolviéndola en sus brazos, y esta vez el beso que le dio fue diferente. No estaba cargado de urgencia, sino de una profundidad que hizo que Clara sintiera algo más allá del deseo. Algo que la asustaba aún más que todos los secretos que él guardaba. Cuando los labios se separaron, Rafael miró a los ojos de ella, y todo lo que dijo fue: «Pero recuerda, algunas verdades son más peligrosas que cualquier mentira». Clara lo miró, sin saber con certeza si eso era una advertencia o una confesión. Clara se movía por la oficina a un ritmo frenético, tratando de mantener la compostura. La sala de reuniones estaba llena de papeles, el sonido de los teléfonos sonando de fondo. Estaba sumergida en el caso, usando el trabajo como una fuga, como una forma de distraerse de todo lo que sucedía entre ella y Rafael. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso lo que la incomodaba. Lucas le había dado más información, conectando a Rafael con un cartel de empresarios corruptos. Y ahora, todo parecía aún más nebuloso. Pasaba los ojos por los documentos, tratando de enfocarse en los detalles del caso, cuando la puerta se abrió de repente. Clara miró hacia arriba y vio a Rafael entrar. Estaba con el traje impecable, pero la mirada parecía más sombría, más pesada. Cerró la puerta detrás de sí, bloqueando el mundo exterior. La oficina parecía cerrarse a su alrededor, el aire cargado de una tensión que no era solo profesional. «Necesitamos hablar», dijo, la voz firme, pero baja, como si estuviera tratando de mantener el control de algo que amenazaba con escapar. Clara respiró hondo, sintiendo el impacto de su presencia, pero mantuvo un tono neutro. «Estoy en medio de algo importante, Rafael». Él caminó hasta la mesa, los ojos fijos en ella, como si lo que estaba a punto de decir no pudiera ser pospuesto. «Esto no puede esperar. Hay cosas que necesitas saber, antes de que sea tarde». Clara lo miró por un momento, dudando. Algo en su voz la hizo darse cuenta de que esta conversación iba más allá de todo lo que habían discutido hasta entonces. El tono sombrío, la mirada que parecía cargar secretos aún más profundos. «¿Qué está pasando?» Rafael tiró de una silla y se sentó frente a ella, los dedos tamborileando levemente sobre la mesa. La observaba con una intensidad que la hizo sentir desnuda ante él, como si ya supiera que ella estaba comenzando a juntar las piezas. «No eres la única que está investigando». Clara arqueó las cejas, sintiendo una ola de preocupación. «¿Qué quieres decir?» Él suspiró, inclinándose hacia adelante. «Lucas no es el único que está observando lo que está pasando conmigo, y contigo. Hay personas que saben cuánto te has acercado a mí, y eso te convierte en un objetivo». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Objetivo? ¿De quién? Rafael dudó, sus ojos oscureciéndose con lo que parecía ser un conflicto interno. Se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. «Hay personas con las que no se juegas, Clara. No puedo entrar en detalles ahora, pero intenté protegerte de esto. Intenté alejarte, pero cada vez que vuelves, se vuelve más peligroso para ti». Clara se levantó, sintiendo su corazón latir rápidamente. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Quedarme al margen, ignorando todo lo que estaba sucediendo?» «Me involucré, Rafael. Lo sabes». Él se volvió para mirarla. Sus ojos ardían de frustración y algo más. «¿Deseo, tal vez?» Un deseo que parecía estar siempre presente, incluso en los momentos más tensos. «No quería que te involucraras.
Quería mantenerte fuera de todo esto. Pero ahora ya es demasiado tarde. Clara sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me dejaste en la oscuridad mientras intentaba descubrir todo por mi cuenta. Rafael dio un paso hacia ella, la intensidad creciendo en el aire entre ellos, porque sabía que, si te contaba todo, no lo creerías. Y porque, Clara, lo que hay entre nosotros hizo que fuera imposible pensar con claridad. La confesión tomó a Clara por sorpresa. Lo miró, tratando de entender lo que realmente quería decir. ¿Qué hay entre nosotros, Rafael? ¿Para ti es solo deseo? ¿O hay algo más? Rafael se acercó, su cuerpo tan cerca que ella pudo sentir el calor que emanaba de él. Él la miró profundamente, y su voz salió más baja, más ronca. Es mucho más que deseo, Clara, y tú lo sabes. El corazón de ella se aceleró, y, antes de poder procesar, Rafael extendió la mano, atrayéndola hacia él con un movimiento firme pero cuidadoso. Sus labios estaban a centímetros de los de ella, su mirada hipnotizándola. El beso era intenso, lleno de una pasión que iba mucho más allá de lo físico. Era algo que la hacía sentir conectada a él de una manera peligrosa e irresistible. Intentó hablar, pero el beso de Rafael la silenciaba, sus manos explorando con un toque firme, pero lleno de control. Él la guió hasta la pared de vidrio de la oficina, su cuerpo presionando el de ella con una intensidad casi sofocante. El sonido de su respiración entrecortada se mezclaba con la de él, y por un momento, nada más importaba más que lo que estaban compartiendo en ese espacio. Cuando se separaron, ambos jadeando, los ojos de Rafael estaban más oscuros que nunca. Puedes correr todo lo que quieras, Clara, pero lo que existe entre nosotros no va a desaparecer. Clara aún sentía sus labios hormiguear, su cuerpo pulsando con la proximidad de él, pero su mente ahora estaba en máxima alerta. Rafael, esto es más serio de lo que estamos admitiendo. Si realmente hay personas observándome, si hay peligro, necesito saber la verdad, toda la verdad. Él la miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo hasta dónde llegaría. Te prometo que te contaré todo, Clara. Pero ahora, necesitas confiar en mí. Vamos a salir de esto juntos, pero esto va a exigir más de lo que estás preparada para enfrentar. Clara sintió el peso de esas palabras, pero al mismo tiempo sabía que no había forma de regresar. Estaba dentro de ese juego, y Rafael era la única persona que podía ayudarla a entender las reglas. La tensión en la oficina de Clara era palpable. Después de la última conversación con Rafael, sabía que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Las palabras de él, "hay personas observándote", aún resonaban en su mente. Cada mirada, cada encuentro en el pasillo parecía cargado de intenciones ocultas. Pero a pesar del miedo creciente, había algo más fuerte, la conexión entre ella y Rafael. No podía sacarlo de su cabeza, incluso sabiendo que estar a su lado la ponía en riesgo. Era como si una corriente invisible la tirara siempre hacia él, y, por más que intentara, no podía alejarse. Y ahora, con Lucas cada vez más insistente en alertarla sobre los peligros que rodeaban a Rafael, Clara estaba dividida. Esa noche, la oficina estaba prácticamente vacía. Clara, aún inmersa en los documentos del caso, escuchaba solo el leve zumbido de los ventiladores y el sonido ocasional de pasos lejanos. Intentando concentrarse, revisaba los archivos cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Rafael. «Rafael, estoy en el estacionamiento. ¿Podemos hablar?» Dudó por un momento, sabiendo que cada encuentro con él parecía empujarla a un lugar más oscuro y profundo. Pero, en el fondo, Clara sabía que ya estaba demasiado involucrada. Tomando su bolso, apagó la computadora y se dirigió hacia el elevador. El estacionamiento estaba oscuro. Solo las luces de los postes iluminaban el área de forma irregular. Cuando llegó, Rafael estaba apoyado en su coche, las manos en los bolsillos, la expresión seria. Al verla acercarse, él se enderezó, pero su mirada permanecía fija, casi como si estuviera tratando de decidir qué decir. «¿Viniste?», dijo suavemente, la voz cargada de una tensión que Clara reconoció instantáneamente. Él estaba nervioso,
lo cual era raro de ver. «Dijiste que querías hablar», respondió Clara, deteniéndose a pocos pasos de él. «¿Qué está pasando, Rafael?» Rafael dio un paso hacia adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Sé que estás asustada, Clara, y sé que, cuanto más cerca estamos, más complicado se vuelve todo. Pero ya no puedo alejarte». Clara sintió su corazón latir más rápido. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si algo inminente estuviera a punto de suceder. «Dijiste que hay personas que me observan, que soy un objetivo. ¿Por qué?» Él miró a su alrededor, como si estuviera evaluando el ambiente, antes de acercarse aún más. Su mano tocó levemente el brazo de Clara, un gesto que debería ser reconfortante, pero que hizo que la piel de Clara se erizara. «¿Por qué estás conmigo?», dijo, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Y estar conmigo significa que estás involucrada en algo que va más allá de lo que puedes imaginar». Clara cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Todo en Rafael parecía un enigma. El deseo que sentía por él era tan fuerte que la confundía, pero las sombras a su alrededor eran igualmente profundas. Cuando abrió los ojos nuevamente, vio la intensidad en los ojos de Rafael, esa mirada que siempre la hacía perder el control. «Entonces dime qué está pasando», insistió, la voz firme, pero con un toque de urgencia. «Si estoy en peligro, necesito saber el motivo. Necesito saber quiénes son estas personas y por qué están tan interesadas en ti y en mí». Rafael suspiró, su mano ahora deslizándose por el brazo de ella hasta parar en su cintura. La atrajo más cerca, y Clara sintió el calor de su cuerpo, la familiaridad de ese toque que siempre la hacía ceder. Pero esta vez, estaba decidida a no dejar que el deseo nublara su juicio. «No puedo contarte todo ahora», murmuró, los ojos fijos en los de ella. «Pero lo que puedo decirte es que las cosas están a punto de empeorar, y necesito saber si estás conmigo». Clara sintió su cuerpo presionando levemente el de ella contra el auto. Las manos de Rafael estaban firmes en su cintura, y la mirada intensa de él le quitaba el aliento. Siempre la desarmaba, y odiaba cuánto se dejaba llevar por ese magnetismo. Pero, esta vez, la confusión en su mente era mayor que el deseo. «Estoy contigo, Rafael», respondió, la voz saliendo más suave de lo que pretendía. «Pero necesito confiar en ti». Él bajó la cabeza por un momento, como si estuviera ponderando, y luego, sin previo aviso, sus labios encontraron los de ella con una intensidad que hacía que todo a su alrededor desapareciera. El beso era urgente, cargado de todo lo que no podían decir con palabras. Sus manos la atrajeron aún más hacia sí, y Clara sintió que su cuerpo cedía al deseo que nunca podía controlar cerca de él. El calor entre ellos crecía con cada segundo. Las manos de Rafael deslizaban por la cintura de Clara, subiendo por su espalda, como si intentara marcar cada centímetro de su cuerpo con el toque. El beso se volvió más profundo, más voraz, y el mundo a su alrededor parecía disolverse. Todo lo que existía era la sensación de estar cerca de él, de querer más. Pero entonces, como si una chispa de realidad la golpeara, Clara se apartó levemente, el corazón acelerado, los labios aún hormigueando por el toque de él. «Rafael, esto no cambia nada. Aún necesito saber la verdad». Él suspiró, los ojos fijos en los de ella. «Tendrás la verdad, Clara. Pero necesitas confiar en mí. Estoy tratando de protegerte. De mí mismo». Ella lo miró, confundida. «¿De ti?» Rafael no respondió de inmediato. Solo la miró, la expresión cargada de algo que ella aún no podía descifrar completamente. Y luego murmuró: «Soy el mayor peligro para ti». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería entender, quería respuestas, pero todo lo que podía en ese momento era el peso de esa confesión. La noche caía sobre la ciudad de São Paulo, mientras Clara estaba sentada al borde de su cama, la mirada perdida en la ventana. El cielo oscuro, salpicado por las luces de la ciudad, parecía reflejar el torbellino dentro de ella. La última conversación con Rafael la había dejado más confundida que nunca. «Soy el mayor peligro para ti». Esas palabras resonaban en su mente, trayendo una mezcla de miedo y deseo. Sentía que se estaba acercando a la verdad, pero al mismo tiempo, cada respuesta de Rafael parecía envolverla en un juego más peligroso.
Clara sabía que necesitaba protegerse, pero algo en él la atraía con una fuerza irresistible. Un golpe firme en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró de inmediato, porque sabía quién estaba al otro lado. Rafael. Dudó por un momento, pensando en no abrir, en alejarlo, pero el deseo de enfrentarlo, de entender qué estaba pasando entre ellos, era mayor. Con una respiración profunda, Clara se levantó y fue hasta la puerta, abriéndola lentamente. Rafael estaba allí, vestido con el habitual traje oscuro, pero algo en su mirada era diferente. Había una urgencia, un peso que él cargaba en los ojos. Entró sin esperar una invitación, cerrando la puerta detrás de sí. «Necesitamos hablar», dijo directamente, la voz áspera, cargada de algo que ella no podía identificar. Clara cruzó los brazos, intentando mantener la distancia emocional. «Siempre dices eso, Rafael, pero las respuestas nunca llegan». Él dio un paso hacia ella, los ojos fijos en los de ella con una intensidad que hacía que el aire a su alrededor se volviera más denso. «Esta vez es diferente». Ella arqueó una ceja, cruzando los brazos con más firmeza. «¿Diferente cómo?» Rafael se detuvo frente a ella, tan cerca que Clara podía sentir el calor que emanaba de él. No la tocó, pero su presencia era casi asfixiante. «No puedo seguir protegiéndote de la verdad, Clara. Todo está a punto de desmoronarse, y si no sabes lo que está pasando, no tendrás cómo defenderte». El corazón de ella se disparó, pero Clara mantuvo el control, incluso sintiendo el peso de lo que él decía. «Entonces dime». «¿Qué no sé?» Rafael respiró hondo, sus ojos ahora revelando algo más vulnerable. «Hay un grupo poderoso, muy por encima de la oficina, por encima de mí. Ellos controlan todo, y ahora, saben que estás involucrada». Clara frunció el ceño, sintiendo una ola de ansiedad crecer. «Involuntariamente. No pedí involucrarme en esto, Rafael». Él dio otro paso adelante, la proximidad entre ellos volviéndose aún más íntima. «Lo sé. Y es por eso que estoy tratando de protegerte. Pero al mismo tiempo, no puedo alejarme de ti». Sus ojos ardían con una mezcla de culpa y deseo, y Clara sintió cómo su cuerpo reaccionaba. Rafael, como siempre, tenía el poder de desarmarla con una simple mirada. A pesar de saber que él estaba ocultando secretos, no podía negar la conexión profunda entre ellos. «Me estás alejando y atrayendo al mismo tiempo», susurró, dando un paso atrás, intentando mantener el control sobre sus emociones. «Y ya no sé qué es real». Rafael avanzó un poco más, sin permitir que la distancia entre ellos aumentara. Extendió la mano, rozando los dedos en la línea del mentón de Clara, haciéndola estremecerse levemente con el toque. «Lo que es real es lo que existe entre nosotros». El cuerpo de Clara respondió antes de que su mente pudiera procesar. La electricidad del toque de Rafael se esparció por ella, incendiando cada célula. Se acercó aún más, los labios tan cerca de los de ella que la respiración de ambos se mezclaba, creando una tensión casi insoportable. «Necesito que confíes en mí», murmuró, los labios rozando levemente los de ella, sin aún consumar el beso, como si estuviera esperando que ella cediera completamente. Clara intentó hablar, pero su voz salió como un suspiro. «¿Y cómo puedo confiar si no me cuentas todo?» Rafael la tomó suavemente por la cintura, los cuerpos ahora pegados. El toque firme de sus manos hizo que Clara olvidara por un momento todas las preguntas que tenía, dejándose llevar por el deseo creciente que siempre surgía cuando él estaba cerca. «Te lo contaré, pero primero, necesito saber que estás a mi lado», dijo, la voz baja, llena de promesas. Sus dedos deslizaron por la lateral de su cuerpo, dejando una estela de calor por donde pasaban. Clara sintió que el calor se intensificaba, el deseo ardía más fuerte, pero, en el fondo, una parte de ella aún estaba atrapada en la incertidumbre. «Rafael, no sé en qué me estoy metiendo, pero quiero entender». Entonces, él la besó de manera firme pero lenta, como si intentara transmitir todo lo que no podía poner en palabras. Las manos de Rafael la sostenían por la cintura con firmeza, acercándola a él, mientras los labios exploraban los de ella con una intensidad que hacía que el mundo alrededor desapareciera.
El beso se profundizó, y Clara, sin poder luchar más contra lo que sentía, se entregó completamente. Sus manos subieron hasta el pecho de él, sintiendo los músculos tensos bajo el traje. Cada toque era un recordatorio de cómo estaban conectados, incluso si todo alrededor era confuso. Cuando el beso terminó, ambos estaban jadeantes. Rafael apoyó la frente en la de ella, el cuerpo aún presionado contra el de Clara. «Te protegeré, Clara, te lo juro». Ella cerró los ojos, sintiendo la promesa en sus palabras, pero sin saber si podía confiar. Aún así, en ese momento, no había marcha atrás. El aire dentro del apartamento estaba cargado, casi opresivo. Clara y Rafael estaban uno al lado del otro, aún intentando encontrar un punto de equilibrio en la creciente tensión. Las luces de la ciudad de São Paulo, al otro lado de la ventana, parpadeaban incesantemente, indiferentes al torbellino emocional que se desarrollaba entre ellos. Rafael finalmente había revelado una parte de la verdad. El grupo misterioso que controlaba no solo la oficina, sino todo a su alrededor, incluyendo sus vidas. Ahora, Clara sabía que estaba en un juego peligroso, pero aún no tenía todas las piezas. Y mientras el miedo se mezclaba con la pasión, el deseo siempre parecía prevalecer. «Clara», comenzó Rafael, la voz más baja, como si el peso de lo que venía lo incomodara. «Ellos saben todo. Saben sobre nosotros». El estómago de Clara se revolvió. «¿Qué significa eso? ¿Soy un objetivo?» Él dudó por un segundo, los ojos oscureciendo con un misto de culpa y frustración. «Significa que eres vulnerable, pero también significa que, si continuamos así, te hundirás aún más». Sentía el impacto de las palabras, pero en lugar de retroceder, dio un paso al frente, acercándose a Rafael. «¿Y qué sugieres? ¿Que huya? ¿Que desaparezca?» Rafael la observaba en silencio, como si estuviera procesando todo. Sabía el riesgo que ella corría, pero también sabía que pedirle a Clara que se alejara era algo que no podía hacer. Su mano subió lentamente hasta el rostro de ella, los dedos trazando la línea de su mentón con una suavidad que hizo que su piel hormigueara. «Estoy intentando protegerte», susurró, los labios ahora tan cerca de los de ella que Clara pudo sentir su aliento cálido. «Pero tú me dejas vulnerable también». Clara levantó la mirada, encontrando los ojos de Rafael, y algo dentro de ella finalmente se rompió. La barrera que estaba intentando mantener desapareció. «No voy a ir a ninguna parte, Rafael. Si estoy en esto, estoy contigo». Él no respondió con palabras, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Y, entonces, como si algo lo dominara, Rafael la acercó más, los labios chocando con los de ella en un beso urgente, cargado de todo lo que no podía ser dicho. Sus manos sostuvieron su cintura con firmeza, acercándola al cuerpo, y Clara sintió el calor familiar esparcirse por su cuerpo. El beso se volvió más profundo, más ávido, y sus manos comenzaron a explorar su cuerpo con una intensidad que hacía que todo alrededor desapareciera. La levantó levemente, empujándola contra la pared con una fuerza controlada, sin romper el contacto entre sus labios. El cuerpo de Clara estaba en llamas, y cada toque de él parecía encender un nuevo punto de deseo. «Rafael», susurró entre los besos, las manos deslizándose por el pecho de él, sintiendo los músculos rígidos bajo el traje. «Shh», murmuró, presionando los labios contra el cuello de ella, mientras sus manos recorrían su espalda. «La única cosa que importa ahora somos nosotros». Los cuerpos se movían en sincronía, como si el deseo entre ellos fuera la única verdad palpable en ese momento. Las manos de Rafael apretaban la cintura de Clara, los dedos sumergiéndose en la tela de su ropa, y ella sintió que su corazón se aceleraba, el cuerpo cediendo al deseo. Pero de repente, Rafael se detuvo, alejándose ligeramente, el rostro a centímetros del de ella, ambos jadeantes. «Clara, yo... necesito que sepas que esto va más allá de lo que podemos controlar. Ya están en movimiento. No hay forma de volver atrás ahora». Ella lo miró, el cuerpo aún pulsando con la cercanía de él, pero la mente finalmente entendiendo la gravedad de la situación. «¿Entonces qué hacemos?» Rafael soltó el aire, como si estuviera cargando un peso inmenso. «Luchamos juntos.
O caemos juntos. Clara sintió el peso de las palabras y al mismo tiempo una extraña sensación de certeza. No importaba lo que viniera, ella estaba al lado de Rafael. La idea de alejarse era impensable, y la conexión entre ellos, incluso en medio del caos, era lo único que tenía sentido. Él la besó de nuevo, esta vez con más suavidad, como si estuviera sellando una promesa silenciosa. «No voy a dejar que te hagan daño», murmuró contra los labios de ella. «Lo juro». El cuerpo de Clara se entregaba a ese momento, pero su mente sabía que la batalla que enfrentarían apenas estaba comenzando.